Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenido a otro videoprograma del otrocamino.org. En distintas ocasiones y muy reiteradamente, tanto de lo que es los materiales que producimos, como desde muchos otros diversos fuentes de información, es muy común hablar del trabajo personal, del despertar de la conciencia. Tanto así que ya esas palabras están trilladas. Y la pregunta surge, cuando ya algo se transforma en trillado y en moda, si se entiende de qué se está hablando cuando se habla de eso. Por eso la pregunta que hoy intentaremos responder es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un trabajo de transformación personal? Teniendo en cuenta, por sobre todas las cosas, que en todas las ocasiones en que mencionamos que el pasaje de era, que el cambio de era, es individual, es particular, es personal y está directamente ligado al trabajo personal. Analicemos un poquito desde diferentes focos y ópticas qué es el trabajo personal, por qué es necesario que cada quien haga su trabajo personal. Y si aún no lo has hecho, ¿por qué te conviene hacerlo? Tomemos por punto de anclaje mensajes como el de Buda, mensajes como el de Cristo, ¿sí? Remontándonos quizás a los personajes más conocidos, tanto en Oriente como en Occidente, que nos han dado la receta, los pasos, las tácticas y las estrategias del trabajo personal y de por qué. Por ejemplo, Buda, ¿sí? Que antes de ser Buda, porque Buda es un estado, ¿sí? Era el príncipe Gautama. ¿Qué pasó con el príncipe? Él nació siendo príncipe, como sucede en todos los estados que tienen que ver con las monarquías, que ya se nace con un ser, y esa palabra, el ser, está directamente relacionada, e iremos viendo por qué, con lo que es un trabajo personal. Y Gautama, a medida que fue creciendo, ¿sí? Que ya se hizo adulto, se dio cuenta que él no quería ser el príncipe, no quería ese ser que le fue impuesto por las condiciones en las que nació, por las condiciones previas a las que nació. Y hay todo un relato muy, muy romántico respecto de como durante un paseo por el bosque, Gautama se va encontrando con entidades que le van poniendo algo así como pruebas y como mostrándole eso que por fuera de su palacio hay y que él no tuvo acceso, para atentarlo a romper ese círculo. Y eso generó la suficiente fuerza interna en Gautama para tomar la decisión de que él no quería todo eso que le fue dado por el otro, el palacio, el estado de príncipe, su familia. Él quería otra cosa diferente. Y de ahí ya después la leyenda nos relata que supuestamente se sentó bajo la higuera hasta que se iluminó. Se sentó siendo Gautama, se levantó siendo Buda. Y en todo ese proceso lo que hubo es toda una serie de preguntas que él se hace y se responde a sí mismo para llegar a ese estado de iluminación. Veamos Cristo, Jesús,
que aquí además ya entramos, por estar en el mismo Occidente, en un manoseo respecto del mensaje de Jesús, porque no es lo mismo hablar de Jesús, de Cristo, que del cristianismo, como tampoco es lo mismo hablar de religión que de religiosidad. Jesús nació siendo una persona, digamos, entre comillas, normal. No había todo eso que desde el cristianismo nos quieren hacer crecer respecto de su divinidad, de hijo de Dios, y del pesebre que se iluminó, y los pastores y las ovejitas alabándolo, y todo ese relato mitológico y fantástico alrededor del nacimiento de Jesús. Nació siendo una persona común y corriente, sí, está claro, con ciertas característicticas que lo hacían especial, pero no especial por algún estado de divinidad, sino especial por su linaje y por lo que se esperaba de él. O sea, exactamente igual que lo que le pasó a Gautama. La historia de Jesús dista mucho de lo que nos han relatado y de lo que nos han vendido desde los libros, desde la Biblia, desde Hollywood y desde todos los mensajes masivos. Jesús hizo un camino y un trabajo personal para transformarse en Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo al transformarse en Cristo? Romper todas las ligaduras con ese ser que estaba ya prehecho y predestinado desde antes de su nacimiento y con el cual fue embestido. Por lo tanto, entonces, vamos encontrando en lo idéntico de ambas situaciones que parecen diferentes algo en común: que la iluminación, que el camino de la iluminación está posibilitado a través de un trabajo personal, que ese trabajo personal es una reflexión interna y que esa reflexión interna tiene como primer medida romper las ataduras del ser que nos ha sido dado, heredado y legado. Hagamos un salto cuántico, tanto en el tiempo como en el enfoque. Veamos qué nos dice, por ejemplo, al respecto el psicoanálisis. En el psicoanálisis, Freud, su fundador, nos viene a decir que eso que nosotros damos por hecho, que es la conciencia, en realidad no tiene algo que ver con la conciencia. En realidad nuestra vida cotidiana transcurre en un estado de somnolencia, de semisueño, de anestesiamiento. Y que esa conciencia está en realidad comandada por una fuerza mayor, 90 veces superior, que es el inconsciente. Y ese inconsciente está compuesto, está formado por lo que en el psicoanálisis se conoce como el deseo del otro, la demanda del otro. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de deseo del otro, demanda del otro? Ahora sí, cada quien trasládelo o empiece a trasladarlo a situaciones más personales de cada uno. Cuando somos niños recién nacidos, bebés, nacemos con el CD en blanco, el DVD en blanco, el Blu-ray en blanco. Y es a través de la instrucción, de la orden que recibimos de nuestros distintos entornos, en donde empezamos a formar el concepto de realidad, cuando nos empiezan a inculcar nuestros padres, nuestra familia, y luego sociedad y educación, en los primeros 6 años de infancia, donde empieza a marcarse que se puede, que no se puede, que es bueno, que es malo, que es lindo, que es feo,
cómo funciona el universo, cuáles son las leyes, qué está permitido, qué no está permitido, qué es posible, qué es imposible. Todo eso forma un condicionante que actúa desde lo inconsciente hacia lo consciente, desde lo oculto hacia lo manifiesto, desde lo sutil hacia lo denso. Eso mismo, que es ese deseo del otro, en donde, además de todo lo mencionado anteriormente, cada quien, cada padre, cada sociedad, cada contexto carga en ese psiquismo en blanco sus deseos reprimidos, sus frustraciones. ¿Qué es lo que se espera de esa persona? ¿Qué es lo que se espera de ese hijo? ¿Qué es lo que se espera de esa hija? Y el psicoanálisis nos enseña que además esa demanda, ese otro interno, después se transforma en lo que es el inconsciente, y tal titiritero detrás de su telón mueve los hilos de la marioneta. Y eso, al estar inconsciente y estar reprimido, y al no tener un acceso directo desde nuestra conciencia, nosotros lo damos por descartado. Creemos que nuestra vida cotidiana está plena de la decisión de cada uno de nosotros. Cuando en realidad, desde el psicoanálisis, y aquí ya hacemos el puente desde el mensaje que nos transmitió Buda, que nada tiene que ver con el budismo, y el mensaje que nos transmitió Cristo, que nada tiene que ver con el cristianismo, la invitación es a romper, a atravesar, a apropiarse de esas condicionantes, de eso que el otro cargó en nosotros, y generar algo propio. Desde todos los mitos, desde las distintas culturas iniciáticas, vemos mensajes muy similares, en donde esos mitos lo que transmiten es que el ser humano vive en un estado de semisueño, en un estado de lo que se llama engaño, de ilusión, y que lo que hay que hacer es despertar la conciencia. Y si la frase misma dice despertar la conciencia, está claro que partimos de la base de una conciencia dormida. Entonces, si partimos de la base de una conciencia dormida y hay que despertarla, vamos a empezar a entender lo siguiente. Todo esto que hemos hecho es una introducción para entender de qué hablamos cuando hablamos de trabajo personal, de despertar de la conciencia. Es simplemente algo tan simple como hacer consciente todo ese contenido inconsciente. Ahora la gran pregunta es, ¿y qué relación tiene eso con un pasaje a una nueva era? ¿Y por qué me conviene a mí el trabajo personal y el despertar de mi conciencia? ¿Qué gano yo en eso? Bueno, estamos hablando de que a cada uno nos fue dado, vamos a decirlo así, una tarea. Imaginemos una gran película, donde el director de esa película, el guionista de esa película, es todo ese cóctel de deseos, de seres, de expectativas, de anhelos, de esperanzas que el otro instauró en nosotros. Y en esa película, sí, que es nuestra vida, actuamos un papel, actuamos una escena, un rol, y el tema es que no somos conscientes de que estamos dentro de una película. Entonces, ¿qué pasa? Constantemente estamos rehaciendo la misma escena, el mismo guión, la misma película y los mismos personajes. ¿O acaso, si te tomás unos minutos para reflexionar respecto de algo que vos consideres en tu vida una dificultad, algo que vos consideres en tu vida algo que no hayas alcanzado, algo que quieras alcanzar y no lo logras, algo que quieras que esté en tu realidad
y por más que lo hayas intentado, no lo logras. ¿O acaso cuando discutís con tu pareja no es siempre por lo mismo? Si quitas la forma y analizás el fondo. O en tu trabajo, o con tu familia, con tus hijos, con tus amigos. ¿Acaso tus problemas no son siempre los mismos? Aunque cambien los personajes, aunque cambien las épocas, aunque aparentemente es algo totalmente distinto, te aseguro que si te tomás el mínimo trabajo de analizar y comparar todas las situaciones y encontrar lo idéntico en lo diferente de todo eso, te aseguro que vas a encontrar un hilo conductor. Vas a encontrar que siempre tropezás con la misma piedra, que siempre te frenás ante la misma piedra, ante el mismo condicionante. Te propongo que hagas el ejercicio. Te propongo que te brindes el tiempo de analizar si aún no lo has hecho. Esto es algo así como lo que, por ejemplo, Juan Matus le transmitió a Castaneda diciéndole: haz tu trabajo de recapitulación. ¿Qué es recapitular? Esto que les estoy diciendo a ustedes. Analizar, detectar lo idéntico y lo diferente en todas las situaciones en donde he fracasado. Y ojo, si vemos y analizamos lo mismo, pero en las situaciones en donde supuestamente hemos sido exitosos, también encontraremos un patrón en común. Porque nuestros éxitos o nuestros fracasos no son nuestros. Nosotros somos simplemente actores que llevan a cabo una película que está en nuestro inconsciente. Y en nuestro consciente está pactado de antemano en qué triunfaremos y en qué fracasaremos. En nuestro inconsciente está pactado de antemano en dónde avanzaremos y ante qué nos detendremos. Está pactado cuáles serán nuestros gustos, que sí y que no, desde nuestros gustos de pareja. ¿O acaso, lo mismo te digo, analiza las distintas relaciones que has tenido, incluyendo novias, novios, amantes, parejas, y decime si no tienen algo en común? Si me decís que no tienen algo en común, te diré: no has analizado bien. Todos van a encontrar que tienen un hilo conductor: el nombre, el lugar, las características. Y ni hablar que si analizamos con más detalle el modelo de pareja y de familia que cada uno intenta repetir, seguramente detectaremos que es el modelo idéntico al de nuestros padres y al de familia que nosotros hemos tenido de chicos. ¿Y saben por qué el psiquismo constantemente lo que hace es repetir y repetir y repetir y ponernos una y otra vez frente a la misma piedra? Porque lo que está intentando es que la resolvamos, es que ese problema que no hemos resuelto una y otra vez lo genera para que lo aprendamos a resolver. Por eso el psiquismo repite, porque en realidad no ha cambiado de escena. Nosotros, engañados por las formas y por el imaginario, creemos que porque la vida transcurre de lugar en lugar, de personas en personas, personajes diferentes, escenas diferentes, situaciones distintas, creemos que avanzamos. Tenemos un concepto temporal, que ya lo hemos trabajado en otros programas, muy particular. Nos autoengañamos todo el tiempo, pero ojo, está tan bien hecho ese autoengaño que en realidad ni sabemos que estamos engañando. No sabemos que nos autoengañamos. Desconocemos que nos engañamos. Por eso es que funciona tan bien. Y es que no nos damos cuenta. Pero cuando entonces hablamos de ese despertar de la conciencia, es en primer medida entender
que siempre repetimos las mismas situaciones y que en ese repetir de esa misma situación hay algo que tenemos que aprender. Entonces te preguntaba, y ponía en juego, ¿por qué me conviene hacer un trabajo personal? Te conviene, básicamente, porque vas a lograr aquello ante lo que siempre has fracasado. Vas a generar la realidad que vos querés. Vas a tener la pareja que quieras, la salud que quieras, el trabajo que quieras. Ganarás mensualmente el dinero que quieras. Y todo eso ante lo que has tropezado, tendrás la oportunidad de simplemente sortearlo. Claro, que eso implica no solamente ese despertar de la conciencia en cuanto a darme cuenta. Eso es el primer paso. Es lo que hablábamos de la recapitulación. El segundo paso es el trabajo personal, el combate personal contra eso interno mío que por automatismo, por fuerza interna, surgirá cada vez que me encuentre ante una situación que lo acciona. Ahí es donde está el trabajo personal. Ese trabajo mitológico que habla de héroes, de semidioses, para hacerlo. Porque para hacer un trabajo personal hay que transformarse en un héroe. Porque es la tarea más difícil que tenemos los seres humanos. Y esto te lo digo también desde mi experiencia personal. Yo hace muchos años que transito el camino del trabajo personal. Y hay muchas cosas de mí, muchas trampas que ya conozco, trampas que el psiquismo me genera. Pero no por saberlas, siempre estoy a la altura de bloquearlas y generar algo propio. Y me he equivocado muchísimas veces y he cometido muchísimos errores. La diferencia está que cuando me equivoco, tengo la oportunidad de entender ante qué me equivoqué y aprender de eso. Igualmente, y así y todo, me sigo equivocando. Y lo más probable es que me siga equivocando. Pero también, cada pasito que logro, cada no puedo que atravieso, cada condicionante que bloqueo y lo transformo en un poder. Estoy ganando en vida, estoy ganando en conciencia. Y cuando decíamos entonces de por qué te conviene hacer un trabajo personal, a pesar de ser la titánica tarea más difícil que tenemos en el universo, recordá que la escuela es el aprendizaje. Nosotros vivimos en una escuela. Este plano de existencia es una escuela donde tenemos que aprender. Y estamos llamados a aprender. Las personas que ni siquiera se interesan en una reflexión interna, en preguntarse por qué le pasa lo que le pasa, en una pregunta que aparte apunte hacia sí mismo y no que busque esa responsabilidad en un otro, ese otro llámese pariente, familia, sistema. El trabajo personal es un trabajo interno de mí y conmigo. Es ponerme frente al espejo y encontrar que todo eso que encuentro externo, que encuentro fuera, es simplemente un espejo de mi estado interno. Y que solamente, y que únicamente, analizando eso que me encuentro día a día en lo cotidiano, me entender dónde estoy despertando conciencia y dónde no. Hablamos de vieja era y de nueva era. Hablamos de trabajo personal, hablamos de
una conciencia despertar, y la vieja era está asignada básicamente por ese otro externo que nos impone el condicionamiento interno y que nosotros aceptamos ese ego sin ningún tipo de intento de análisis. Vuelvo a decir, ese otro, llámese sistema, religión, política, ciencia o economía, los paradigmas de la vieja era, llámese mi jefe, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi familia, mi vecino. La vieja era está asignada por creer que la realidad es algo externo a mí, que lo que me sucede cotidianamente es algo que ocurre, pasa, está ahí y punto. El compromiso de quienes apostamos a acceder a la nueva era es que todo eso es simplemente el espejo de un estado interno y que está en nosotros y en cada uno despertar esa conciencia a través del trabajo personal. Resumiendo, ¿qué es un trabajo personal? Es el encuentro con vos mismo, es ese instante a instante en donde te encontrás cara a cara con tus éxitos y tus fracasos y entendés que ni tus éxitos ni tus fracasos son tuyos. Está en vos generar tu mayor éxito, y tu mayor éxito es que luego de haber entendido que todo eso no es tuyo sino que te fue heredado, tenés que apropiártelo y hacerlo propio. Ese es el trabajo personal, el desafío que invita de uno en uno al pasaje a la nueva era, signada porque soy yo el motor y el generador de mi propia realidad. Ese es el mensaje que nos transmitió el Jesús que se transformó en Cristo, el mensaje que nos transmitió el Gautama que se transformó en Buda, el mensaje que todos los maestros nos han legado, el mensaje que nos muestra cada una de las culturas iniciáticas del planeta que a través de sus textos, de sus artes, de sus mitos nos han legado. De eso hablamos cuando hablamos de despertar de la conciencia, de acceso a la nueva era. Y ahora, además, también creo que tenés la posibilidad al menos de comprender y de entender por qué te conviene a vos hacer tu trabajo personal. Porque estás ante las puertas de lograr todo aquello que nunca has logrado y ante lo cual siempre te has frenado y no has alcanzado. Y estás ante las puertas de no frenarte ante lo que siempre te ha frenado. Ojalá este videoprograma al menos te sea útil para que te preguntes, para que te interrogues, para que te cuestiones que todo eso que encontrás día a día lo estás haciendo desde vos mismo, y que vos y yo y vos y vos y vos lo que compartimos son burbujas de realidad que se conectan en ciertos puntos y que da la ilusión de una realidad única y compacta. Pero la realidad no está allá afuera, la realidad está dentro del corazón de cada uno. Y el universo está expectante de que demos, que hagamos, que concretemos el salto cuántico, porque al universo también le conviene. Y de eso hablaremos en otro videoprograma. Muchas gracias por compartir este momento. Muchas gracias por recorrer juntos
el sendero del otro camino.org.